derecho que está manifestando el actor. Lo que él pretende es que se subordine el demandado, es decir, que renuncie o que se le hagan pues valer quiero sus establecer derechos. o quiero imponer mis intereses por encima de los tuyos. Eso es una pretensión. ¿Qué es lo que pretende el actor? ¿Qué es lo que pretende el demandado? El actor siempre va a pretender que sus intereses estén por encima de los del demandado, y obviamente el demandado también, pero el demandado no va a establecer ni va a hacer valer pretensiones como lo hace el actor. El actor plantea una acción, y al momento de plantear una acción, lo hace a través de una demanda, establece o indica un capítulo de pretensiones. Las pretensiones es lo que le voy a pedir al juez y lo que quiero que el juez le pida al tercero. Eso que yo no le pude pedir porque no pudimos arreglar nuestro conflicto. Quiero, por favor, que sometas tus intereses a los míos. Someter el interés ajeno al propio. ¿Qué más? Nos mencionaba que vamos a definir la vía por la cual vamos a llevar esta controversia, qué tipo de procesos vamos a elegir. Nos mencionaba de forma muy general que está la vía ejecutiva, que son procesos más cortos, y la vía ordinaria. Nos ponía como ejemplo la acción reivindicatoria como una vía ejecutiva. Y nos explicaba también brevemente el derecho subjetivo y el derecho objetivo, donde en el objetivo pues no hay un sujeto determinado, mientras que en el subjetivo sí. Muy bien, ¿qué más? Nos explicó también que, como mencionaba Andrea, no siempre la reconvención es la única arma que tenemos para la contestación de una demanda, y que en la materia penal es a través de una denuncia o una querella, Okay. la pretensión, y nos mencionaba también si yo voy a plantear una demanda, si yo voy a iniciar un escrito inicial de demanda como actor y voy a establecer una serie de pretensiones en el escrito inicial de demanda, entonces, ¿qué cosas debo de tomar en consideración? ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas de eso? Yo voy a plantear una demanda. Voy a solicitarle al demandado que se someta a mis intereses. Y primero, cuando voy a plantear una demanda, lo primero que tengo que tomar en consideración como actor es que existe un derecho. Yo tengo que asumir que existe un derecho subjetivo. Tengo que considerar que tengo un derecho, si no, ¿cómo plantearía un proceso? Y ahí es donde se formula o se desarrolla una opinión subjetiva por parte del pretensor o por parte del actor de la existencia justo de este derecho. Planteo la pretensión, ya la puedo materializar por escrito en una demanda, y entonces tengo que escoger justamente cuál es la acción idónea, cuál es la acción adecuada para plantear un proceso en un momento dado. ¿Ok? Y tengo que considerar o tengo que ponderar o valorar si esa acción es suficiente como para satisfacer los intereses justamente que voy a hacer valer en juicio. Se satisface con esas pretensiones aquello que yo quiero pedir en juicio. Tengo que pensar en todo esto antes de plantear una demanda. Se los digo de una manera muy esquemática y a lo mejor muy absurda, pudiera sonarlo así, pero cuando yo voy a plantear un escrito inicial de demanda como abogado, tengo que plantear, tengo que pensar esto, si será suficiente, si es la herramienta idónea, aquella que voy a usar para poder obtener lo que yo quiero en juicio. Esto es algo que les comentaba. ¿Qué más, Alma? Nos comentó también acerca de que para que exista un proceso debe de haber litigio, y pues como ya nos comentaba también, el litigio solamente se podrá considerar cuando sea exteriorizada esta pretensión ante una autoridad jurisdiccional, y hablamos acerca de los medios de resolución de conflictos, como lo es la autotutela, que está prohibida según el artículo 17 constitucional. Nos dio la definición de Carneluti, bueno, más que la definición, cuáles son lo que él considera los equivalentes jurisdiccionales a la autotutela, que es el proceso en el extranjero,
los procesos eclesiásticos, la autocomposición, la composición procedimental, la conciliación y el arbitraje. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, nos dijo que los medios alternativos de solución de conflictos son la mediación, que la tercera persona o la tercera figura que participa pues es el mediador. En la conciliación se proponen posibles soluciones y en la mediación solo interviene cuando es necesario, cuando una de las partes se encuentra vulnerable. Perfecto. Muchas gracias, Alma. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos comentando, de lo que se comentó en la clase pasada? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Están seguros? ¿Todo está perfectamente comprendido? Profesor, yo le quería preguntar. A ver, primero Alondra, luego Sheila. Adelante. Solo era si la clase se estaba grabando, profesor. Y acuérdense que se los dije desde el primer día. Todas las sesiones se van a grabar y no se preocupen. Les mandé ahí en el Classroom, hay un enlace para que ya puedan ustedes revisar todas las sesiones. Es el enlace de un canal de YouTube, entonces lo van a poder revisar todos los días, ¿no? Y no hay problema, todas van a estar almacenadas. Gracias, profesor. Sheila. Nada más me había quedado dudas sobre lo que dijo Alma, que era el conciliador. Hoy lo vamos a ver. Y el árbitro. Justamente vamos a ver todo eso hoy. Es materia de la clase de hoy. ¿Okay? Bueno, aparte de eso, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, vamos a hablar entonces. Yo, sí, con respecto a estas consideraciones que nos decía para iniciar un proceso, nos decía que es la existencia de un derecho, la opinión subjetiva. Sí, podemos hablar. Si yo voy a plantear o voy a incoar una demanda, lo primero que tengo que considerar yo como actor, tengo que considerar que existe un derecho que tengo que defender o que puedo defender en juicio. Si no, no plantearía ninguna demanda. Si yo como actor no considero que tengo un derecho que defender en juicio, ¿como por qué estaría demandando? Esto es importante. Primero yo tengo que considerar que existe un derecho que quiero hacer valer en juicio. Número 2, ahí es donde justamente toma relevancia la opinión subjetiva que puede llegar a tener el actor. Si yo considero que tengo un derecho, tengo que plantear la manera en que voy a hacer valer ese derecho a través de un proceso. Y entonces ya formulo mi pretensión en otro momento. Después de formular mi pretensión, tengo que escoger la acción o la herramienta idónea, la vía también, el tipo de proceso que yo voy a tramitar para poder obtener lo que yo quiero en juicio. Y finalmente tengo que considerar que la pretensión que yo estoy escogiendo sea aquella exactamente necesaria para que yo pueda obtener todo aquello que yo quiero obtener en juicio. ¿Sí me di a entender, Alma? Sí, profesor. Okay. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno. Entonces vamos a regresar a este tema de los equivalentes jurisdiccionales de Francesco Carneluti y vamos a explicar cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de los procesos en el extranjero. Recuerden ustedes que yo les definía o les explicaba que en términos generales hay dos formas o dos maneras doctrinalmente conocidas para solucionar los conflictos. Los medios de conflictos autocompositivos o los medios de conflicto heterocompositivos. Los heterocompositivos. Cuando hablamos de medios de solución de conflictos autocompositivos, esto significa que una persona por sí misma va a buscar los medios necesarios para dirimir la controversia o para extinguir el pleito, en pocas palabras, sin la necesidad de acudir a una tercera persona. Contrario sensu, cuando hablamos de medios de solución de conflictos heterocompositivos, significa que como yo no pude arreglar ese pleito, esa controversia que tengo con la otra persona, tengo que acudir con un tercero para que ese tercero intervenga y para que ese tercero pueda auxiliar a dirimir, a extinguir, a solucionar ese conflicto. Entonces, referimos entonces que la autotutela está prohibida por el artículo 17 constitucional. La autotutela significa hacer justicia por la propia mano, pero Francesco Carneluti, dentro de sus estudios, plantea una serie de figuras llamadas equivalentes jurisdiccionales. ¿Qué puedo hacer entonces para solucionar un conflicto desde el punto de vista de Francesco Carneluti? Y entonces estudiamos los equivalentes jurisdiccionales.
Y el primero es el proceso en el extranjero. En casos, y se los digo de manera muy general, solamente quiero que sepan que existe esta figura, no es materia total y absolutamente de este curso que estamos llevando a cabo, pero necesito que sepan que existen los procesos en el extranjero como equivalente jurisdiccional según Francesco Carneluti. Ejemplo, nada más lo pongo de manera muy sencilla y muy breve. Esto sobre todo se da en conflictos de derecho internacional privado. Si bien es cierto que a la luz del derecho internacional privado vamos a solucionar o vamos a dirimir esa serie de conflictos que se pueden suscitar entre particulares, son particulares de diferentes estados. Siempre, a la luz del derecho internacional privado, siempre va a intervenir una autoridad de algún estado, ya sea el estado mexicano, el estado canadiense, norteamericano, el que sea. Pero esos justamente son los famosos procesos en el extranjero. Vamos a suponer que, y eso es un caso muy común, antes de que existiera aquí en la República Mexicana y concretamente en la Ciudad de México, antes de que existiera la regulación del matrimonio igualitario, es decir, del matrimonio entre personas del mismo género, del mismo sexo, antes no existía esto. Vamos a suponer que hay dos personas que se casan en Holanda, donde tal vez sí se permitía este matrimonio igualitario, y de repente quieren llegar aquí a México a hacer valer esa figura. Ya sabemos que hoy sí está contemplada, pero antes de que estuviera contemplada. Es una hipótesis. Vamos a suponer que estas personas quieren llegar a la Ciudad de México a hacer valer este matrimonio igualitario. ¿Qué pasa? ¿Qué les va a decir el juez mexicano? A ver, aquí no se regula esta figura. Si ustedes quieren venir a extinguir, a dirimir algún conflicto derivado de un matrimonio igualitario, lo cierto es que yo no puedo conocerlo. No porque no tenga facultades, sino porque en mi derecho, conforme al derecho positivo mexicano, esa figura no está prevista. ¿Qué va a hacer entonces el juez mexicano? Pues va a ser lo que se le conoce como un reenvío en primer grado. A ver, yo juez mexicano no puedo conocerlo porque aquí en mi derecho no se regula esta figura, esta hipótesis. Entonces se lo voy a mandar al juez de Canadá, a ver si el juez de Canadá sí contempla esa figura dentro de su derecho. Oye, juez de Canadá, dentro de tu país, dentro de tu estado, si hay leyes que contemplen el matrimonio igualitario. No, fíjate que no, aquí tampoco, Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer, juez canadiense? Pues como yo no lo regulo tampoco, le voy a mandar este conflicto a un juez, no sé, a un juez de Perú. Oye, juez de Perú, ya cuando le llega al juez de Perú, ya podemos hablar de un reenvío en segundo grado. Cuando el juez mexicano se lo manda al juez canadiense, hablamos de un reenvío en primer grado. Como el juez canadiense no puedo conocer porque tampoco se contempla esta figura en su derecho, se lo manda al juez de Perú. El juez de Perú conoce. Oye, juez de Perú, ¿aquí se regula el matrimonio igualitario en tu país? No, tampoco, Bueno, entonces mándaselo al juez, no sé, el juez de los Países Bajos, ¿no? Y entonces hablamos de un reenvío en tercer grado. Y a lo mejor el juez de los Países Bajos dice, aquí sí se contempla esta figura, sí está permitido el matrimonio igualitario. Muy bien. Yo sí voy a conocer entonces el conflicto porque conforme a las reglas de mi derecho sí está prevista esta figura. Se fijan cómo hay una dualidad y una serie de reglas para que se puedan dirimir estas controversias a la luz del derecho internacional. Estos pueden llegar a ser algunos procesos en el extranjero. Algunas otras, otro de los procesos o otro de las figuras que se dan más, de manera más común en materia extranjera son las famosas los famosos arbitrajes, porque hay arbitrajes extranjeros. De pronto varios países, vamos a suponer que, y hablando de plataformas petroleras, México llega a algún acuerdo con algún otro país para trabajar una plataforma petrolera y vamos a pensar que es con Inglaterra y pueden hacerlo a través de un convenio. Y a lo mejor México con Inglaterra acuerda que en caso de que exista alguna controversia respecto al manejo de esa plataforma petrolera, se someten antes de irse a cualquier pleito a un proceso de mediación, a un proceso de arbitraje internacional además. ¿Sabes qué? Si tienen un conflicto, gobierno mexicano y gobierno, o empresa mexicana y empresa inglesa, primero tienen que agotar esta instancia, tienen que agotar un arbitraje internacional. Ya si no se arreglan en el arbitraje internacional, entonces sí, váyanse con un juez que puede ser inglés o que puede ser mexicano. Entonces, no sé si se dan cuenta, me interesa nada más que se den
por enterados de esta manera, de esta dualidad, de estas diversas formas que existen para aplicar el derecho extranjero, y que México puede verse inmiscuido además en una serie de procedimientos para dirimir controversias en otros países. ¿Eso está claro o no? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy mencionando? Primero se agota, ¿qué dijo? Perdón. ¿En qué caso? ¿En el primero o en el segundo? ¿En el arbitraje internacional o en el de las normas de reenvío? Yo creo que en el de arbitraje internacional. Si dos empresas, vamos a suponer que una inglesa y una mexicana, llegan a algún acuerdo comercial y ellos establecen o formalizan su relación jurídica a través de un convenio, a lo mejor en el convenio la empresa mexicana y la empresa inglesa pueden acordar que antes de irse a algún tipo de proceso tengan que agotar la instancia de la mediación o del arbitraje internacional. A ver, para evitar un proceso innecesario, costoso, tedioso y largo, antes de que se vayan a proceso, tienen que obtener, nos comprometemos a través del convenio a agotar un proceso de arbitraje internacional. Ya si no nos podemos arreglar ahí, entonces ahora sí nos sometemos o nos vamos a juicio, ya sea con las autoridades inglesas o mexicanas. ¿Sí me doy a entender o no? Gracias, profesor. Sí, ya lo entendí un poquito mejor. Ok. ¿Alguien más? Bueno, esto es lo único que me interesa que sepan de los procesos en el extranjero por el momento. Profesor, ¿el juez solo lo hace por escrito o trabaja en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿En qué casos? Porque no es automático. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene otras funciones. Regular, vamos a pensar la política interna y la política externa de los países. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Alberto. Perdón, en ese concepto lo que voy es que si solo el juez puede, o sea, como yo lo que puse, no sé, a un juez en Canadá y posteriormente a un juez en Perú. A lo que voy es que si lo hace en conjunto con un cónsul, es a lo que me refiero, más que nada. Ok, respondo a la pregunta, y la respuesta es no, porque ningún proceso puede ser iniciado por parte de ningún juez. Si alguna de las partes involucradas en un proceso tiene la intención o es su deseo acudir a alguna instancia procedimental para dirimir un conflicto, lo tiene que hacer la propia parte interesada. Los jueces de ninguna manera pueden suplir la voluntad de los particulares. Si yo como interesado o yo representante legal de mi empresa mexicana tengo la intención de dirimir un conflicto con el contrario porque no pude, yo tengo que empezar las cosas, porque si no, si el juez las empezara, eso significaría violar el principio de igualdad y el principio de equidad establecido en el artículo 17 constitucional. Los jueces tienen que ser imparciales. Si yo subsano esto, si yo juez empiezo las cosas por parte o para darle algún beneficio a alguna de las partes, a la parte actora, por ejemplo, pues estaría actuando entonces a favor de la parte actora, estoy dejando a la parte demandada en indefensión, porque yo juez tendría que hacer eso. Si ustedes tienen un conflicto, actor, ven, házmelo saber y ya lo podremos extinguir, ¿ok? Y aquí en México, si yo quiero, por ejemplo, plantear un proceso en el gobierno de Inglaterra, pues entonces tendré que hacerlo, tendré que acudir ante las autoridades inglesas, iniciar un proceso y bueno, ya se llevará a cabo. Pero no podemos entonces, como jueces, suplir esta voluntad de los particulares. Y resolví la pregunta. Sí, bueno, la cuestión es que, digamos, ya que está el litigio, por así decirlo, pero pongamos ahora el escenario al revés. Si yo me encuentro en Inglaterra, ¿se juzga en Inglaterra o en México en conocimiento del juez? No, pero si yo me encuentro en Inglaterra, entonces ahí lo que tiene que suceder es que voy a regirme conforme a las leyes inglesas, ¿ok? Eso es importante. Yo no puedo regirme conforme a una ley mexicana estando en un país extranjero. Sería un acto que atentara contra la soberanía del propio Estado inglés. Igual en México, si yo voy a dirimir un proceso aquí en México, yo no puedo de ninguna manera aplicar leyes extranjeras, porque tengo mis leyes propias. Sería tratar de imponer un derecho ajeno. ¿Sí me explico? Sí, perfecto.
Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, profesor, entonces nada más como para dejar claro esto, una vez que el árbitro emite el laudo, para efectos de hacerlo cumplir donde ya no tenga interferencia el árbitro y requiera la presencia de un juez, al juez con el que se va a dirigir es en el estado donde se encuentre una de las partes, ¿no? Eso es interesante porque conforme las reglas del derecho internacional privado, puede ser que las partes se sometan y lo tienen que dejar claramente expresado en un convenio, no sé si lo van a hacer. Puede ser que las partes se hayan acordado en un convenio. A ver, si nos vamos a una mediación internacional, el juez que debe de conocer es el juez mexicano o es el juez inglés. Incluso si son partes mexicanas e inglesas, por decir algo, las partes pueden establecer en el propio convenio que la autoridad que conozca de esa mediación o de ese arbitraje internacional sea una autoridad de un gobierno diferente al suyo, por ejemplo, una autoridad francesa, ¿no? Por decir algo. Si las partes lo acuerdan de esa manera, y es muy común, es súper común esto, entonces las partes, aunque no sean francesas, se tienen que supeditar a la jurisdicción, o que se tienen que someter a la jurisdicción del juez francés, pero siempre tienen que dejarlo claramente establecido, porque si no hay una serie de normas que se aplican de manera supletoria conforme al derecho de cada uno de ellos. Si yo no lo estableciera como parte en el convenio, si las partes no lo establecieran, entonces lo que sería aplicable serían las normas de cada uno de sus derechos, y conforme hay reglas conforme al derecho mexicano, por ejemplo, que nos aclaran de manera concreta que en caso de que no se establezca un derecho aplicable, qué tipo de reglas se van a aplicar y qué tipo de criterios voy a utilizar para escoger entre una jurisdicción y otra. ¿Sí me di a entender o no? Sí, entonces eso se determina en la cláusula arbitral. Sí, claro, lo voy a determinar en el propio acuerdo de voluntades, en el convenio. Así es. Ok, gracias, profesor. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Ok. Esto es lo que me interesa que sepan del proceso extranjero. Vamos a hablar entonces en segunda instancia del segundo equivalente jurisdiccional según Carneluti. Y esto es el proceso eclesiástico. Hablando de procesos eclesiásticos. Y es algo muy conocido por ustedes, lo único que me interesa, vamos a hacer una breve referencia, es que conozcan que existe este procedimiento o este proceso eclesiástico. Ya todos hemos oído hablar del matrimonio civil. Si dos personas se van a casar en México, se casan y se deben de respetar las leyes de la legislación civil mexicana. El matrimonio es una figura de carácter civil. Si yo me voy a casar en la Ciudad de México, las reglas del matrimonio estarán reguladas a la luz del Código Civil para el Distrito Federal. Pero ¿qué pasa con esas personas que se casan? A ver, por aquí tengo, a mí me dejó una duda sobre esto. Solo trabaja por la Secretaría de Relaciones Exteriores, si uno mismo lo solicita. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene otro tipo de funciones del derecho público propias. La Secretaría de Relaciones Exteriores no me va a servir a mí como móvil para iniciar un proceso en el extranjero. Tiene que ser el propio interesado, Sheila, el que acuda directamente ante las autoridades de algún país en particular para iniciar algún tipo de acción. ¿Ok? No sé si respondí la duda. Regreso entonces al proceso eclesiástico. Gracias. Proceso eclesiástico. Hablamos entonces voy a poner como ejemplo el famoso matrimonio eclesiástico. Una cosa es que yo me case por las leyes civiles y otra cosa es que yo me case ante las autoridades y ante la iglesia, ante las autoridades eclesiásticas. Si yo me caso por la iglesia, creo que ya lo saben, ¿existe un divorcio eclesiástico o no? Sí. Sí, claro. Existe el famoso divorcio canónico, conforme a los códigos o los códex del Codex Canonicis, los códigos canónicos, ¿ok? Entonces, si una persona se va a divorciar y va a ser un divorcio canónico, aquí el tema es que tendría que pedir una serie de permisos y de requisitos al Vaticano a través de pues, las personas que se dediquen justamente a ello. Entonces, esta es la manera en que el propio Carneluti asocia un proceso eclesiástico, simplemente contempla la figura, si existe el divorcio canónico, podemos entenderlo, podemos entender que existe conforme a la legislación mexicana y adelante. Eso es lo que vamos a mencionar simple y sencillamente del proceso eclesiástico. Hay leyes canónicas, las podemos materializar,
tenemos que, o tendrá que intervenir siempre en esos procesos del derecho canónico, siempre una autoridad extranjera, una autoridad directamente implícita del Vaticano, a través a lo mejor de autoridades eclesiásticas mexicanas, y así es como se divide. Y no solamente digo, pongo el divorcio porque es justamente el ejemplo más clásico, pero no es la única situación que se regula a la luz del derecho canónico. Pueden creerlo, no lo pueden creer, existe la regulación jurídica de los exorcismos a la luz del derecho canónico. Pueden creerlo, pueden no creerlo, cada quien, eso es personal, pero existe. Entonces, este tipo de procesos eclesiásticos, pues siempre vamos a tratar de apoyarnos en una autoridad extranjera, una autoridad del Vaticano, y es todo lo que hay que decir. Realmente es solo para que sepan que existe. ¿Alguna pregunta en torno a los procesos eclesiásticos? No, profesor. Ok, muchas gracias. Vamos a hablar en una tercera instancia de la autocomposición. La autocomposición, recuerden entonces, que es la manera en que un particular soluciona un conflicto, una controversia o dos particulares incluso, sin que tenga que intervenir una tercera persona. Si yo tengo un conflicto con una persona, si una persona me debe dinero, vamos a pensarlo de esta manera, a lo mejor yo puedo arreglar este conflicto con ella misma. ¿Qué quiere decir esto? Tú me debes dinero y yo quiero ahorrarme un proceso y un juicio bastante tardado y bastante costoso. Entonces mejor voy a tu casa, te toco la puerta o te hablo por teléfono o te mando algún mensaje de texto y pues a lo mejor podemos evitar un largo y tedioso proceso. Composición. No tengo que acudir a un tercero, como es el caso de la heterocomposición, para poder dirimir mi conflicto. Yo acudo a un tercero, y estoy hablando de la heterocomposición ahora sí, yo tendría que acudir a un tercero cuando no puedo arreglar mi conflicto por mí mismo. Cuando yo acudí con el demandado y no pude solucionar ese conflicto. Oye, ya te busqué en tu casa, ya te hablé por teléfono, ya te mandé mensajes de texto y no me contestas. No quieres pagarme. No me voy a quedar así. Yo lo intenté hacer por mis propios medios. Entonces, ahora sí, voy a utilizar un método heterocompositivo de solución de conflictos. Auto es uno mismo, hetero es otro. Por eso heterocompositivo. Otra persona diferente a las partes involucradas sería la que tendría que resolver este tipo de conflictos. Por eso, desde el punto de vista de Francesco Carneluti, la autocomposición la asume como una excluyente jurisdiccional. No voy a acudir al juez, el juez considerado como un tercero, para dirimir esta controversia, porque si en el método autocompositivo de solución de conflictos yo lo pude resolver, pues ya para qué acudo a un tercero. Por eso, si lo puedo resolver de una manera autocompositiva, inmediatamente podemos inferir que excluimos la necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional. Por eso, la autocomposición, según Carneluti, se asume como una excluyente jurisdiccional. Excluyo al juez, ya no es necesario que dirima esta controversia ante el juez, porque ya lo pude resolver yo por mutuo propio con el demandado. ¿Sí está claro esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar en cuarto lugar de la composición procedimental. Composición procedimental. ¿Qué quiere decir esto de la composición procedimental? En un momento dado, sí voy a acudir a un proceso con un juez, con un tercero, y de esta manera sí voy a dirimir el conflicto. Si yo tengo un conflicto y no lo pude arreglar con un tercero, en la composición procedimental, ahora sí, voy a acudir con un tercero llamado juez, voy a iniciar un proceso y voy a tramitar un proceso en forma de juicio, obviamente con reglas establecidas por el Estado, donde un tercero llamado juez va a resolver el conflicto a través de una resolución final llamada sentencia, y esa sentencia tendrá la última palabra una vez que quede firme, una vez que sea irrecurrible, una vez que no pueda plantear ningún medio ordinario de defensa, ninguna apelación, ningún recurso de revocación, ninguna reconsideración, nada. Ya que quede firme la sentencia, ya prácticamente esa será la resolución final.
¿Sí me doy a entender o no? Simplemente la composición procedimental es todo lo contrario a la autocomposición. No pude arreglarme, pues ni modo. Me voy a proceso donde un tercero llamado juez me apoyará para solucionar el conflicto. ¿Sí está claro esto? Sí. Profe, pero entonces es como casi lo mismo que la heterocomposición. De hecho, ya estamos, no es casi lo mismo, es lo mismo. Ya estamos hablando justo de la intervención de un tercero para dirimir un conflicto. Y obviamente acudir a un proceso sabiendo que lo va a resolver un juez, naturalmente está implícita la heterocomposición. Justo es eso lo que acabas de decir, es un método heterocompositivo. ¿Ok? Ok, profe. Ok, gracias. En quinto lugar, vamos a tener la conciliación. Y en sexto lugar, vamos a tener el arbitraje. Y los menciono de manera muy general, por una razón en particular. Me interesa que sepan que para Francesco Carneluti solo son estos 6 los equivalentes jurisdiccionales. Ahorita voy a explicar la mediación, ahorita voy a explicar la conciliación y ahorita voy a explicar el arbitraje. No me metí ahorita porque con esto cierro esta parte. Para Carneluti los equivalentes jurisdiccionales son entonces el proceso en el extranjero, el proceso eclesiástico, la autocomposición, que es una siguiente jurisdiccional, la composición procedimental, la conciliación y el arbitraje. Curiosamente no se habla de la mediación, por eso no es que la mencioné, por eso no la mencioné, perdón. Pero ¿Equivalentes que dijo, perdón? equivalentes jurisdiccionales, que Gracias. puede ser semejante a acudir con un juez. Puede ser equivalente a acudir con un juez. Esos son los equivalentes jurisdiccionales. Entonces, no los mencioné porque ahorita voy a explicar esas 3 figuras, mediación, conciliación y arbitraje, pero quiero hacer la aclaración, hasta aquí considera Carneluti que son, o que podemos hablar de equivalentes jurisdiccionales, y repito, como se darán cuenta, no podemos hablar de una mediación procedimental. Carneluti no lo contempla. ¿Alguna duda? Ahorita ya procederemos a explicar mediación, conciliación y arbitraje. ¿Alguna duda? No, profesor. Ok. No, profesor. Bueno, entonces ahora sí. Antes de hablar de la composición procedimental o antes de hablar de procesos tramitados ante un juez, vamos a hablar de estos 3 métodos de solución de conflictos, 3 métodos heterocompositivos. Y me estoy refiriendo justamente a la mediación, al arbitraje, la conciliación. A la mediación, el arbitraje y la conciliación. Y vamos a empezar por el primero de ellos, que algo ya platicamos y ya les empecé a dar un parámetro en la sesión anterior. Si hablamos de la mediación, entonces tenemos que hablar de un tercero que se llama mediador. Para que ustedes lo sepan de una manera muy general, ¿dónde me puedo encontrar a un mediador? Bueno, un mediador no es, lo primero que tienen que saber, un mediador no es un juez. Eso quiere decir que las resoluciones que emite un mediador no son coercibles. De hecho, ni siquiera emite resoluciones. Ahorita les explico. Si es que emitiera algún tipo de consideración u opinión el mediador, las resoluciones o las consideraciones que puede emitir un mediador no son coercibles, no se pueden exigir, o el cumplimiento de estas obligaciones no se puede exigir por medio de la fuerza. Eso significa coercibilidad o que sea coercible, ¿ok? Es decir, un mediador entonces lo pueden encontrar, por ejemplo, adscrito a un poder judicial. En el caso del Poder Judicial de la Ciudad de México, independientemente de que hay jueces, juez primero de lo civil, juez segundo de lo civil, juez quinto de lo civil, hay un centro de mediación, hay un centro alterno, así se le conoce, centro alterno de solución de conflictos, porque es una alternativa. Antes de acudir al proceso, antes de irme a juicio, el tribunal pone a mi disposición y a disposición de todos los interesados un centro de mediación. Si yo quiero acudir con el mediador y puedo dirimir mi controversia, pues ya me ahorré el juicio. Maravilloso. Lo que trata de hacer el tribunal, y es algo que han implementado los poderes judiciales de todos los estados, o en su gran mayoría, lo que se trata de hacer
por economía procedimental, es evitar conflictos, evitar pleitos, evitar procesos, evitar hacer papeles, evitar hacer tiempo y evitar pleitos innecesarios y ahorrar dinero, porque también las partes gastan dinero cuando se van a proceso. Entonces, el centro de mediación existe y de hecho todos los jueces exhortan siempre a las partes, al actor y al demandado, antes de que realicen cualquier actuación para que puedan llegar a un arreglo. Se detiene por admitir la demanda de Juan Pérez Jolote. Punto y aparte. Por otro lado, se exhorta a las partes y se hace de su conocimiento que existe un centro alterno de solución de conflictos o un centro de mediación. O sea, si quieres arreglar tu problema fuera y no venirte al proceso, si no es necesario esto que estamos a punto de empezar, hazlo, te conviene. ¿Y quién es el mediador? El mediador es un tercero que simplemente va a intervenir a petición de los interesados, siempre para poder mediar o para poder tener algún tipo de participación, si fuera necesario, si es que los interesados, presunto actor y presunto demandado, no pudieran ponerse de acuerdo o exista una situación de inequidad entre actor y demandado. Si yo quiero acudir al centro de mediación del tribunal, yo como actor, híjole, creo que voy a tener que demandar a este señor, no me paga. Bueno, voy a hacer un último intento. Me voy al centro de mediación y entonces en el centro de mediación me van a tomar mis datos, me van a tomar los datos del presunto demandado, de la persona que me debe, y me van a decir, a ver, sí, le vamos a llamar, le vamos a mandar un citatorio al señor, pero quiero que sepa que si no se presenta, pues hasta aquí podemos llegar nosotros. No somos jueces, que quede claro. Si el señor viene a la cita, pues bueno, entonces vamos a tener una serie de pláticas. Ustedes hablan, porque de eso se trata la mediación. Las partes son las que intervienen, las partes hablan, las partes intercambian, y el mediador siempre va a intervenir, solo si es necesario. Si alguna de las partes pues comete algún tipo de grosería, de violación, quiere ser inequitativo, quiere proponer algún tipo de acuerdo que no sea proporcional, entonces ahí sí va a intervenir el mediador. A ver, esto no está padre, esto no es justo. Tienes que apegarte, tienes que ceñirte a lo que pudiera ser justo para los dos. Si no llegan a ningún acuerdo con el mediador, no pasa nada. Mala tarde para el actor, porque entonces va a tener que iniciar un proceso. Pero si llegan a un acuerdo las partes, el mediador tiene una ventaja sobre el conciliador y sobre el árbitro. Nosotros podemos hacer un convenio. Es un acuerdo de voluntades, ya lo deben de saber por introducción al estudio del derecho. Pueden hacer un convenio, un acuerdo de voluntades, para modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Por qué modificar y extinguir y no crear o transmitir? Porque si yo quisiera crear o transmitir derechos y obligaciones, tendría que utilizar un contrato. Y no tengo que utilizar ningún contrato porque la obligación ya se creó. Desde el momento en que yo le presté dinero al señor, celebramos un contrato, aunque sea de manera verbal, de mutuo. Yo te presto dinero y tú te obligas a pagármelo con o sin intereses en un tiempo. Eso es un contrato. Un contrato crea y transmite derechos y obligaciones. Un convenio no. Un convenio sobre una obligación que ya existe, vamos a llegar a un acuerdo para modificarla o extinguirla. Aquí la idea es extinguirla. Yo te presté dinero, no me lo pagaste, por la razón que sea, a lo mejor no tenías dinero, no tenías trabajo. A través de un convenio vamos a ver cómo podemos modificar o extinguir esa obligación de pago. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Nos decía que este convenio solo lo pueden llevar a cabo en la mediación, no en la conciliación y en el arbitraje. Sí lo pueden llevar a cabo en la conciliación del arbitraje, pero ahorita estamos hablando de mediación. Ahorita les explico cómo funciona lo demás, ¿ok? Bueno, en la mediación, que es justamente lo que comentaba, en la mediación tenemos esta ventaja. Si las partes llegan a un acuerdo, van a hacer un convenio. Y el mediador adscrito al tribunal resulta que es un señor que también tiene fe pública. Entonces el convenio que ustedes celebraron ante el mediador adscrito al tribunal ya está otorgado ante un funcionario que tiene fe pública. Y hay un registro, una base de datos de estos convenios. Si alguna de las partes incumple este convenio, pues entonces lo que tendrá que hacer es, ahora sí, iniciar un juicio, porque recuerden, el mediador no es un juez, no puede exigir el cumplimiento del convenio a través de la fuerza. El mediador no puede hacer eso. Pero si alguna de las partes incumple el convenio, la parte interesada puede exigir el cumplimiento forzoso del convenio a través de un juicio, a través de un proceso.
no me pagaste a pesar de que te habías comprometido en el convenio, pues ni modo, voy a tener que irme a juicio al final y voy a demandarte el cumplimiento forzoso del convenio, o sea que me pagues porque te habías comprometido a pagarme en el convenio. ¿Por qué ante el juez? Porque el juez sí tiene la facultad de exigir a través de la fuerza el cumplimiento del convenio, el mediador no. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es lo que me interesa que sepan de mediación. Vamos a hablar de la conciliación. En la conciliación interviene un tercero llamado conciliador. ¿Dónde se pueden encontrar los conciliadores? Ahí sí, para que vean, en los procesos, en los juicios. Vamos a pensar en un proceso ordinario civil. Ahí sí se pueden encontrar a un mediador, a un conciliador, perdón. Ya lo vamos a ver, vamos a platicar de todas y cada una de las etapas del proceso. Demanda, contestación a la demanda, desahogo de vista, las excepciones y defensas. Ya que cerramos esa litis o ese pleito, ya que nadie tiene más que decir, lo que seguiría en un proceso ordinario civil es abrir una etapa previa y de conciliación, tal y como lo dispone el propio artículo 272A del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Okay? El juez siempre va a exhortar para ver si podemos llegar a un acuerdo, si podemos conciliar. Ya que terminamos de exponer todo lo que tenemos que exponer las partes en el proceso, antes de abrir la etapa probatoria, antes de abrir el juicio de prueba, por ley, el juez me va a fijar la fecha para celebrar una audiencia previa y de conciliación. A ver, partes, ya se dijeron todo lo que se tenían que decir. Lo que sigue es ofrecer y desahogar pruebas. Pero antes de esto, vamos a ver si nos lo podemos ahorrar. Antes de esto, vamos a citar una fecha para celebrar una audiencia previa y de conciliación. Si ustedes se pueden arreglar ahí se acabó todo. Si no se pueden arreglar, pues ni modo. Continuamos con el proceso y abrimos la etapa probatoria. Y entonces las partes, actor y demandado, tendrán que asistir de manera obligatoria a esta audiencia previa y de conciliación. Si no asisten, pues tampoco es que vayan a perder el proceso. No pasa nada, simple y sencillamente el juez asumirá pues que si no asistieron o una de las partes no asiste, es que no hay una intención clara e inminente para conciliar. Entonces tendrá que continuar el proceso. Y si ya no conciliaron en esta etapa, ¿ya no se puede conciliar en el futuro? La respuesta es no, por supuesto que sí. En todo momento ustedes van a poder convenir dentro del proceso, incluso antes del dictado de la sentencia. Incluso si ustedes ya tienen una sentencia ejecutoriada que ya causó estado, si ya perdí la sentencia y aún así existe la voluntad con el actor para poder llegar a una conciliación, lo podemos hacer. Ya el juez me condenó a pagar 1,000,000 de pesos, pero ya se dio cuenta el actor que pues no le voy a pagar o le cuesta mucho trabajo ejecutarme y a mí ya me interesa salir de este pleito, entonces en vez de cobrarme 1,000,000, pues lo dejamos en 400,000. Vamos a arreglarnos en el juzgado y vamos al juzgado y entonces redactamos ante la presencia del juez, ante el secretario conciliador, un convenio donde ya damos por extinta esta obligación y en este momento me pagas con cheque certificado y adiós. ¿Lo podemos hacer después de haber dictado la sentencia? Sí, por supuesto que sí se puede. El tribunal nunca va a menoscabar o nunca va a obstaculizar la posibilidad de que dos contrarios puedan conciliar. Pero bueno, hay muchas cosas en la villa del Señor, entonces bueno fuera que sí pasara todos los días. El tema es que 1 de cada 15 quiere conciliar. Todos es todo, hasta el último centavo. No dan flexibilidad, no dan esta pauta para poder conciliar. Recuerden que si van a conciliar, ambas partes deben de ceder. A ver, pues a lo mejor yo no te voy a pagar el 1,000,000 de pesos, un poquito menos. No sé, 400, no es muy poquito, 600. Bueno, ambas partes están cediendo, vamos a tratar de llegar a un punto o a un justo medio. Si se puede, pues qué maravilla, y si no, pues qué mal. Tendremos que seguir, y entonces es cuando vienen las cosas feas, los embargos, las ejecuciones, el auxilio de la fuerza pública, etc., que también existe. Para todas las alternativas hay una solución. Cuando yo acudo ante el tribunal, en esa etapa entonces, voy a pasar con una persona que se llama secretario conciliador. El conciliador, a diferencia del mediador, sí puede proponer medidas alternas de solución de conflictos. A ver, señora,
entienda, por favor, el señor no puede pagar 100,000 pesos de pensión alimenticia de manera mensual, no gana tanto. Agarre la onda, pues el señor puede pagar, no sé, puede pagar 60,000 pesos y eso porque gana mucho. No, yo quiero que sean mis 100,000 pesos porque mi hijo necesita y necesito que me cambie la camioneta cada año. A ver, la pensión es suya, señora, la pensión es del niño. Y entonces el conciliador sí va a poder intervenir, haciendo un poquito de conciencia en las partes para poder llegar a un arreglo, cosa que el mediador no puede. Esta es una de las diferencias claras entre la mediación y la conciliación. El conciliador sí puede proponer soluciones alternativas, sí puede hacer propuestas. El mediador solo interviene si es necesario. El conciliador sí puede proponer y puede llegar a las partes para llegar a un posible arreglo. Si llegamos a un arreglo, el secretario conciliador va a redactar un convenio, pero ese convenio va a estar supeditado o va a estar condicionado a que la autoridad judicial lo revise. Si está apegado a derecho, si todo lo que las partes acordaron no contraviene ninguna disposición legal, pues lo va a acordar, lo va a aprobar y le va a dar la categoría de sentencia definitiva. Si hay alguna precisión que hacer, pues el juez también lo va a mencionar. Oye, a ver, esta parte pudiera modificarla, esta parte puede ser no muy congruente, pudiera ser violatoria de derechos, se percibe las partes para que de nueva cuenta redacte la cláusula 3 de su convenio por esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Y ya que se haya precisado esta cláusula, pues entonces ahora sí, el juez la aprobará ese convenio que desarrollaron ante el conciliador. El conciliador entonces, a diferencia del mediador, sí puede intervenir para proponer soluciones. Y el convenio que propone en esta instancia jurisdiccional lo va a someter a la aprobación final de la autoridad jurisdiccional. ¿Sí está claro lo que estoy comentando o no, niños? Sí, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, nada más quería comentar algo, también una característica entre la mediación y entre el mediador y el negociador, Conciliador. conciliador, es que el proceso, la flexibilidad es algo que caracteriza a la mediación, mientras, como usted ya lo mencionó, el secretario tiene que pegarse a conforme a derecho. Sí, muy bien, buen comentario, Alberto. Nada más vamos a recordar que hay un principio general de derecho que dice que la voluntad de las partes es ley en el contrato, que es justo lo que dices. Si las partes tienen la intención de conciliar o de arreglarse, pues lo pueden hacer, siempre y cuando el arreglo al que quieran llegar o el que quieran pactar no contravenga la ley, ni las disposiciones de orden público, ni las costumbres. Eso es todo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? No, ninguno. Ok. Vamos a hablar entonces de la última figura, que es el famoso arbitraje. Vamos a hablar del arbitraje. Para hablar de arbitraje tenemos que hablar de un tercero llamado árbitro. Este tercero llamado árbitro generalmente puede llegar a ser una autoridad administrativa, no judicial. Vamos a poner algunos ejemplos para que nos vayamos contextualizando en esto del arbitraje. Esto sí es un poco más común. Arbitraje podemos hablar de Profeco, por ejemplo. Arbitraje podemos hablar de Conducef. Arbitraje podemos hablar de CONAMES. Cuando hablamos de arbitraje, va a existir una tercera persona que se llama árbitro, que va a dirimir o va a intentar dirimir un conflicto que someten dos personas ante él. ¿Ok? Este es el árbitro. Una autoridad que va a intentar dirimir es un método heterocompositivo de solución de conflictos, porque este tercero es el árbitro, y va a intentar dirimir, extinguir, arreglar este pleito que someten las partes ante él. Y las resoluciones que emiten los árbitros se les conoce como laudos. Si al final del día la Procuraduría Federal del Consumidor emite una resolución final que extingue el arbitraje, esta resolución se va a llamar laudo. La CONAMED emite un laudo, la CONUCEF emite un laudo. ¿Les suena familiar? Antes de la reforma laboral, las juntas de conciliación y arbitraje emiten laudos.
Ahora ya no, ahora ya no son juntas, ya no serán juntas de conciliación y arbitraje, ahora ya van a ser tribunales de lo laboral, adscritos al Poder Judicial. Y es que hay una gran diferencia en todo esto. Los árbitros dependen del Poder Ejecutivo, por eso son autoridades administrativas. Recuerden ustedes que hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo hace leyes, el judicial imparte justicia y resuelve conflictos a través de sentencias que se pueden exigir a través de la fuerza. El poder ejecutivo no, se dedica a resolver, a plantear y atender todas las cuestiones inherentes a la gestión interna y externa del país, a través de la administración pública local o federal. Si hablamos de la administración pública federal, que es la centralizada, podemos hablar del presidente de la República, el fiscal general de la República, los secretarios de Estado, y cada una de las secretarías de Estado, a su vez, puede tener una serie de dependencias o de instituciones que dependan directamente de ellas. Por ejemplo, de la Secretaría de Salud depende directamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. De la Secretaría de Economía puede depender directamente la Procuraduría Federal del Consumidor. Entonces, la Procuraduría Federal del Consumidor es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. ¿Ok? Pertenece al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo no se dedica a resolver pleitos, se dedica a atender de alguna manera las necesidades de los particulares de la población, porque son asuntos internos o externos. Que en este caso estaríamos hablando de necesidades, de la atención de necesidades de un sector muy concreto, como lo pueden ser los consumidores o los proveedores en un momento dado. Entonces, como la autoridad administrativa no es la idónea para resolver un conflicto, las resoluciones que emite la autoridad administrativa no son coercibles, porque no son jueces. No son coercibles, esto es muy importante. Materialmente, al tramitar estos arbitrajes y también la administración pública, a través de otros actos de molestia, materialmente puede hacer actos que deben hacer los jueces. Una visita de verificación, antes de que me clausuren, la autoridad administrativa, el INVEA, tiene que darme un derecho de audiencia para plantear pruebas, y al final emite una resolución y me emite una multa, y esa sí es coercible. Materialmente pueden ustedes o puede la autoridad administrativa hacer funciones que pudieran ser judiciales, aunque formalmente no tiene que hacerlo, no está dentro de su organigrama o dentro de sus facultades, tal y como lo establece el propio artículo 89 de la Constitución o de la Carta Magna. Entonces, ese tipo de resoluciones, a lo que quiero llegar es que los laudos no son coercibles, tampoco se pueden exigir a través de la fuerza. Entonces, ¿qué chiste? Entonces, ¿para qué sirve un laudo? Ahorita se los voy a explicar. Son las 10:09, jóvenes. Damos 10 minutos, por favor. Gracias, profe. Gracias.